Aquí tienes el guión completo, estilo creador de YouTube profesional, redactado de forma directa, totalmente fluida, orgánica y conversacional, adaptado al español, sin etiquetas de partes ni listas. A ver, voy a ser completamente honesto con ustedes. Desde el mismísimo primer segundo, entré a la sala de cine para ver este nuevo remake de Moana, esperando odiarlo con cada fibra de mi ser. Sé perfectamente que no es la mentalidad más saludable ni objetiva para analizar una película, pero al poner mis expectativas literalmente bajo tierra y mantener un mínimo de mente abierta, logré llevarme a alguna que otra sorpresa bastante agradable. Ojo, no me malinterpreten en absoluto. Esto es un intento transparente y descarado de sacar dinero fácil, exactamente igual que casi cualquier otro remake en imagen real que ha sacado Disney en los últimos años, con la única posible excepción de El libro de la selva. Sin embargo, me vi valorando y disfrutando ciertos aspectos que ni siquiera me había planteado durante todo el periodo de promoción, principalmente porque evité cualquier avance como si fuera una plaga. Y ni siquiera debería decir que lo evité de forma consciente. Simplemente me daba un rechazo terrible ver a La Roca interpretando a Maui en carne y hueso, así que cada vez que me salía algo en redes, pasaba de largo a toda velocidad para no exponer mis ojos a semejante impacto visual. Además, es que sinceramente no me importaba en lo más mínimo que fuera a estrenarse. ¿Por qué tendría que importarme a mí o a cualquiera de ustedes? Ya habíamos visto toda esta historia desarrollarse de forma impecable en una animación deslumbrante, con un estilo artístico súper definido y unas interpretaciones de voz alucinantes. ¿Qué demonios se podía mejorar al rehacer semejante obra maestra en imagen real? Y pongo imagen real entre comillas, por cierto, porque todos sabemos de sobra que eso es solo un término bonito para decir CGI hiperrealista o como quieran llamar a este experimento informático. Pero antes de ponerme a desglosar tanto los puntos positivos que me sorprendieron como los desastres negativos que ya me esperaba, les voy a soltar de una vez el secreto de todo esto y les diré para quién fue hecha realmente esta película. Está pensada para los padres, abuelos y niñeras que solo están buscando la forma de quemar un par de horas con los niños en una tarde calurosa de verano. Así que, si eres uno de esos padres y solo quieres saber si vale la pena gastar tu tiempo, tu dinero y tu paciencia, te adelanto, desde ya que cuando fui a verla me quedé impactado por la cantidad de adultos que escuché riéndose a carcajadas. La sala estaba prácticamente llena de familias y daba la impresión de que absolutamente todo el mundo se la estaba pasando de maravilla. En lo personal no me gusta para nada premiar a Disney ni darles motivos para que sigan escupiendo estos remakes sin parar. Pero si consigues entradas baratas y de verdad necesitas desesperadamente algo de entretenimiento apto para niños, supongo que es una opción potable. Aunque siendo honestos, bien podrías ahorrarte todo ese dinero, quedarte en casa y poner la versión animada original en la televisión. Y como advertencia para los padres, hay un nuevo chiste de doble sentido con un juego de palabras en la playa que escuché a los niños de la fila de al lado repetir hasta el cansancio durante todo el resto de la proyección. Pero bueno, quiero empezar esta crítica con una nota un poco más alegre, así que vamos a hablar de lo que sí funcionó. Sería un mentiroso si les dijera que esta nueva versión de Moana es un desastre absoluto, de principio a fin. ¿Es completamente innecesaria? Por supuesto que sí. Y claro que hay escenas que lucen extremadamente baratas y los arreglos vocales en las canciones se sienten un escalón por debajo en esta ocasión. Pero hay que reconocer que consiguieron hacer algunas cosas bien. Entre signos de interrogación, claro. No puedo hablar con total autoridad sobre la precisión histórica, pero algo que realmente aprecié fue ver la cultura polinesia en la gran pantalla una vez más.
solo que esta vez con personas de carne y hueso y utilería real. Siempre me encantó ese componente cultural en la Moana original, pero ciertos elementos destacaron muchísimo más al ver a actores reales interpretándolos. Por ejemplo, el trabajo de danza durante los números musicales fue una auténtica pasada. Ver a todo ese grupo de personas moviéndose en perfecta sincronía, con esos movimientos de manos y caderas tan específicos e idénticos, resultaba sencillamente hipnotizante, mucho más cautivador que ver a un puñado de modelos digitales animados haciendo lo mismo. Lo mismo se puede decir de las secuencias de navegación y orientación astronómica. Es verdad que esas partes dependían muchísimo del CGI, casi tanto como la versión original, pero se nota a leguas que algunas de las embarcaciones fueron construidas físicamente para el rodaje, y a riesgo de sonar repetitivo, fue genial ver una versión en carne y hueso del proceso de exploración y asentamiento que permitió a la Polinesia expandirse a lo largo y ancho del océano. Además, sé que dije que las voces no alcanzaban el nivel del clásico animado, y no quiero sonar como un hater destructivo, pero la realidad es que disfruté mucho más de esta versión del tema principal al no tener a Lin-Manuel Miranda cantando en los coros. El tipo ha compuesto música verdaderamente increíble. El soundtrack de Moana es el ejemplo perfecto de ello. Pero siempre he sentido que su tono de voz es demasiado agudo y afilado para el tipo de melodía épica que requiere la travesía, haciendo que sobresalga de una forma bastante molesta. Por otro lado, este siguiente punto positivo es bastante aleatorio y específico, pero cuando estás buscando cosas buenas, ¿qué decir sobre estos remakes? Tienes que irte a los detalles más diminutos. Hicieron un pequeño cambio con el personaje de Heihei, donde Maui se lo lleva a volar por los aires justo después de aprender a usar su anzuelo mágico otra vez. Y por muy repugnante y extraño que se vea este nuevo diseño de Heihei, fue un momento bastante tierno y divertido. Además, tiene su recompensa más adelante cuando Heihei evita que el corazón de Te Fiti caiga al agua desde la barca, tal como lo hizo en la original, solo que esta vez despliega las alas y suelta un chillido de guerrero supremo para celebrar su victoria. Esto me recordó muchísimo a una época en la que vivía en Arizona y me desperté con mi perro Puck Gunther, dejando un escorpión muerto sobre mi almohada. Al igual que Heihei en la película, el perro estaba profundamente orgulloso de su hazaña, pero no había forma humana de que comprendiera hasta qué punto me había salvado el día o el peligro real en el que estuvo metido. Hablando de la batalla final, puedo decir con total sinceridad que los efectos visuales durante toda esa secuencia fueron sencillamente espectaculares, en especial la apariencia de TK. Tenía muchísima curiosidad por ver cómo cambiarían su diseño al ser un personaje 100% digital, exactamente igual que la vez anterior. Los efectos elementales de la película original todavía lucen increíbles a día de hoy, pero esta vez supieron modificarla lo suficiente, añadiendo todavía más capas de fuego y lava, y siendo completamente honesto, por momentos transmite una vibra colosal al más puro estilo de un Balrog de El Señor de los Anillos. Así que, por mucho que deteste que estos remakes en pseudoimagen real existan, hay que darle todo el crédito del mundo a los artistas de efectos visuales que raras veces reciben el reconocimiento que merecen por hacer que estas aberraciones sean al menos digeribles para la vista. Me imagino que trabajar en estos proyectos debe generar la misma sensación deprimente que cuando tu profesor te manda una guía enorme de tareas el mismísimo día que salen de vacaciones de invierno. Estos pobres artistas probablemente entran súper ilusionados por trabajar en un proyecto de Disney, esperando prestar su talento a un estudio que históricamente ha moldeado la infancia de millones y ha empujado los límites de la narrativa cinematográfica, solo para ver sus ilusiones aplastadas cuando les dicen que tienen que transformar un cangrejo gigante de CGI feo en un cangrejo gigante de CGI todavía más feo.
En serio, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿De verdad quieren perder el tiempo y el esfuerzo evaluando esta clase de inventos? ¿Acaso me odias? ¿Es eso lo que está pasando aquí? Hice algo raro cuando me quedé dormido en la fiesta de graduación de tu hijo, ¿que no me estás contando? Bueno, pido disculpas. Francamente pensé que tu perro sabía nadar. En fin, por muy tibios que sean mis elogios hacia esta película, al menos hay algo digno de rescatar, a diferencia de otros remakes nefastos que ni voy a mencionar por aquí, aunque si quieren escuchar mis despotriques sobre ellos, pueden ir a revisar los videos que les dediqué en el canal. Y como probablemente ya habrán notado por el cambio en mi tono de voz, ha llegado el momento de ponernos serios y entrar de lleno en todo lo que salió mal. Pero antes de destrozar la película, tengo que hablarles de nuestro patrocinador de hoy, Squarespace. Miren, la razón por la que he trabajado codo con Squarespace durante más de 5 años es porque son indiscutiblemente el estándar de oro en lo que a diseño web accesible y profesional se refiere. Desde su motor fluido revolucionario que te permite arrastrar y soltar cualquier elemento exactamente donde lo quieres sin necesidad de escribir una sola línea de código, hasta su inteligencia de diseño integrada que puede construirte un sitio web completo en cuestión de minutos. Solo tienes que responder un par de preguntas básicas sobre tu marca o tu proyecto y listo. No importa para qué necesites una página web, ellos lo tienen cubierto, ya sea que seas un artista buscando compartir su trabajo con el mundo o simplemente alguien que quiere montar una tienda online para vender muñecas de porcelana perturbadoras. Para que comprueben por ustedes mismos de qué va todo este asunto y entiendan por qué yo mismo uso Squarespace para albergar mi propio sitio web, vayan a squarespace.com o hagan clic en el enlace que les dejo abajo en la descripción para comenzar su prueba gratuita de 2 semanas. Y cuando vean todo lo que se estaban perdiendo, usen mi código al pasar por la caja para obtener un 10% de descuento en su primera compra. Ahora bien, por muy divertido que sea tirar odio a estas producciones, esa no es mi única intención aquí, o al menos no es lo único que intento hacer. No soy un buitre carroñero, me considero más bien como un samurái. Mi objetivo no es simplemente soltar pestes porque sí, sino desglosar y analizar la obra en los movimientos más precisos posibles. Esa analogía habría tenido muchísimo más sentido si hubiera usado un segundo ejemplo relacionado con aves, pero la verdad es que no sé casi nada sobre pájaros. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que estos remakes son casi completamente innecesarios. A veces Disney los utiliza como una oportunidad para corregir ciertos agujeros de guión o detalles que no encajaban bien en las versiones animadas, como en La Bella y la Bestia, donde le subieron la edad al príncipe para que no tuviera 7 años cuando cayó la maldición. Pero, ¿a alguien le importaba realmente ese detalle? Que yo sepa, no hay agujeros de guión evidentes en la historia de Moana, pero para este remake decidieron eliminar por completo la línea de diálogo de Moana cuando ve a los Kakamora y exclama que son cocos. Como dato curioso, esa frase era en realidad un resto de una escena eliminada de la versión animada, donde Moana iba a desahogar toda su frustración por la prohibición de ir más allá del arrecife golpeando cocos hacia el mar, hasta que el equipo de consultores culturales polinesios les advirtió que los cocos son un recurso demasiado sagrado en su cultura como para ser desperdiciados de esa manera. En lo personal, creo que haber mantenido esa frase en el remake habría sido un guiño bastante simpático hacia la película original y un gran huevo de Pascua para los fanáticos recalcitrantes, porque tampoco es que le hiciera ningún daño a la narrativa. En esta nueva versión, simplemente se queda de pie con una cara completamente en blanco cuando ve aparecer a los Kakamora, lo cual no es necesariamente una mejora. También modificaron varias líneas de diálogo a lo largo de la trama, pero lo más evidente estuvo en los chistes, los cuales intentaron extender pero fracasaron miserablemente en hacerlos más graciosos. Como cuando Moana intenta animar a Maui y no se limita a decirle lo increíble que es, sino que le agrega un remate innecesario al final intentando forzar la gracia.
Hay otro momento igual de incómodo donde Tamatoa le pregunta a Moana y a Maui si les gustó su canción mientras intentan escapar. En la versión original el chiste era seco y funcional, pero en esta nueva entrega se pone a preguntar si tenían alguna nota o retroalimentación sobre su interpretación. Miren, sé que estas son críticas extremadamente específicas y minuciosas, pero como alguien que pasa muchísimo tiempo escribiendo guiones, sé perfectamente que esos chistes originales estaban pulidos al máximo. Si esas palabras extra hubieran aportado el más mínimo valor humorístico, habrían entrado en el montaje final de la película animada de hace años. No tiene nada de malo intentar darle un toque fresco la segunda vez que cuentas la historia, pero podrían haberle puesto un poco más de gana e ingenio para distanciar estos chistes de los originales en lugar de solo agregar relleno. Esto simplemente se sintió perezoso y sin alma. Pero claro, se ahorraron un dineral contratando a guionistas que no tienen problema con copiar la tarea de su compañero y a directores que se pliegan sin rechistar a las exigencias corporativas del estudio. Hice las cuentas hace poco cuando analicé el remake de Cómo entrenar a tu dragón y me quedé sorprendido al descubrir que estas producciones casi siempre consiguen rascar algún beneficio económico en taquilla, lo cual supongo que es la única métrica que le importa a los accionistas de Disney. Sin embargo, no parece que la jugada les haya salido tan bien en esta ocasión, así que a ellos les pregunto directamente, ¿de verdad valió la pena? Porque estoy convencido de que la gran mayoría estará de acuerdo en que esto mancha de forma directa su legado histórico. No solo porque todo el concepto de los remakes en imagen real es de por sí un insulto directo al arte de la animación sobre el cual se fundó este imperio, sino porque es evidente que todos estos proyectos se hacen con una prisa absurda y recortando costos por todos lados. Mientras que por un lado me quedé genuinamente impresionado con lo que el equipo de efectos especiales logró hacer en un par de secuencias aisladas, hay otros planos que lucen de verdad horribles. Pua y Hei Hei son dos de los peores desastres visuales de toda la película. Me da la impresión de que el equipo de diseño no fue capaz de decidir qué tan reales debían lucir los animales y terminaron optando por el peor punto medio posible. No solo se ven feos y extraños, sino que se nota a kilómetros de distancia que son animaciones por computadora baratas, lo cual siento que destruye por completo el propósito fundamental de que esta película exista. Es verdad que Disney nunca ha etiquetado oficialmente esto como un remake de acción real en su publicidad más estricta, pero eso es efectivamente lo que nos están vendiendo en los cines. Están agarrando una obra maestra de la animación y recreándola en el mundo real. El problema es que cuando dices eso, da la impresión de que todo va a estar elaborado con efectos prácticos, trajes y escenografía real. Pero no parece que hayan optado por lo práctico en ninguna parte donde pudieran evitarlo. No estoy diciendo que Pua o Hei Hei tuvieran que ser animales verdaderos adiestrados, pero ¿por qué no usar marionetas o animatrónicos de alta calidad? Ni siquiera son personajes que hablen, solo transmiten emociones con el cuerpo. Seguro que algunas de las recreaciones, plano por plano, habrían sido más difíciles de lograr con marionetas, pero ese es precisamente el problema de fondo con todo este género. Cada medio artístico tiene sus propias oportunidades narrativas únicas, pero creo firmemente que la animación es el formato que te otorga la mayor libertad creativa posible. Puedes exagerar las expresiones faciales al límite, hacer acercamientos drásticos y jugar de forma mucho más pesada con los personajes sin que se sienta fuera de lugar o grotesco. Hay planos en esta película que fracasan rotundamente al intentar transmitir el mismo mensaje o la misma emoción que la versión original. Por ejemplo, cuando la abuela Tala le está contando a los niños pequeños la leyenda de Maui, en la animación se comunica de forma instantánea que Moana es la única que no está aterrorizada gracias al uso de expresiones súper exageradas en los rostros de los demás niños.
pero cuando intentan rehacer exactamente ese mismo plano con actores reales, la escena se cae por completo y queda helada. Por supuesto que no es culpa de la pequeña actriz, es simplemente la limitación física del género de imagen real. Podrían haber preparado la escena de una forma totalmente distinta, mostrando primero a un niño asustado, luego a otro niño temblando y finalmente a Moana con una gran sonrisa en el rostro. Pero eso habría significado no seguir el ritmo original compás por compás, que es algo que a estos remakes les da un pánico absoluto hacer, excepto cuando hacen cambios que no tienen ningún sentido. Todos recuerdan al tipo de la película original que se estaba haciendo un tatuaje y no la estaba pasando nada bien. Bueno, lo muestran en el remake también, pero sale como 3 segundos en pantalla y está rodeado de un montón de gente. Moana simplemente pasa por su lado, el tipo le saluda con la mano y apenas se alcanza a distinguir qué demonios está haciendo. ¿Para qué incluirlo si no vas a comunicar de forma clara que se está tatuando? Esas pequeñas cosas me hacen pensar que los guionistas van revisando la película original con una lista de verificación en la mano, anotando lo que tienen que meter a la fuerza para cumplir con la cuota, aunque termine fallando en transmitir el punto inicial. Escuchen, yo no necesitaba que el tipo del tatuaje apareciera en esta versión. Pero si vas a tomarte el trabajo de meterlo, hazlo bien. No me des exactamente el mismo encuadre visual si no vas a dejar claro el contexto. Porque si yo no hubiera visto la película animada original, jamás me habría enterado de lo que estaba pasando en esa escena. Y ese es el otro gran problema estructural con estos remakes. Ninguno de ellos es lo suficientemente sólido como para sostenerse por sus propios pies. Necesitan desesperadamente de las películas originales para justificar su propia existencia en la cartelera. Y hablando de intentar justificar la existencia de las cosas, hablemos del grito de guerra de Maui. Aparentemente, esa es su frase insignia ahora. La verdad no recuerdo que lo dijera con tanta insistencia en la Moana animada original, aunque sí salió muchísimo en la secuela animada. Lo recuerdo perfecto porque la vi hace poco, pero también porque se sentía ridículamente forzado en el guión. Tal vez sea una expresión real utilizada en toda la Polinesia, pero a mí me pareció una estrategia pura y dura de marketing. Como si en el estudio hubieran decidido que Maui necesitaba un nuevo eslogan pegajoso, que no fuera su típica canción de agradecimiento. Así que deletrearon el grito que pegaba en la primera película, y le hicieron enunciarlo de forma súper marcada a cada rato. El punto es que suelta ese grito muchísimas más veces en esta nueva versión en carne y hueso. Y la verdad es que lo detesto. Lo detesto con toda mi alma. Y no van a conseguir que yo lo repita con él. Miren, siendo totalmente francos, este remake de Moana no es sorprendentemente lo peor que he visto en mi vida dentro de esta tendencia de Disney. Todos sabemos perfectamente que ese trono de la vergüenza le pertenece a Blancanieves. Y Mulan se queda en un segundo puesto bastante cercano. Pero esta sí se siente como la más barata, apresurada y sin alma de todas. Aprecio la oportunidad para que el público general aprenda un poco más sobre la riqueza de la cultura polinesia. Lo que apesta es que hayan intentado hacer una copia carbón plano por plano, porque todo termina sintiéndose como una imitación vacía de una obra maestra de la animación que solo fue concebida para rellenar un informe financiero. Y ni siquiera parece que la jugada económica les haya salido bien en esta ocasión, o al menos no por ahora. De verdad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema, así que asegúrense de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Van a ir al cine a ver este remake de Moana? ¿O no son tan masoquistas? Seguimos con el tema porque, francamente, no hemos hecho más que rascar la superficie de este fenómeno y hay muchísima tela de donde cortar. Si hay algo que de verdad me revuelve el estómago cuando analizo cómo Disney maneja estas producciones en los últimos tiempos, es la forma en que abordan el casting y la construcción de los personajes en la etapa de preproducción.
Hablemos claro de Dwayne Johnson regresando como Maui. A ver, yo entiendo perfectamente la lógica corporativa detrás de esto. Dwayne Johnson es una de las estrellas más rentables y reconocibles del planeta, o al menos lo era antes de que se metiera en todos esos proyectos inflados de superhéroes y comedias de acción genéricas, donde básicamente se interpreta a sí mismo vistiendo la misma camiseta caqui en una selva diferente. Cuando hicieron la película animada original, su voz encajaba como un guante. Tenía ese carisma natural, ese tono socarrón y esa capacidad de burlarse de su propia figura de hombre rudo que hacía que Maui fuera entrañable, a pesar de ser un semidios egoísta que básicamente causó el fin del mundo por un capricho. Pero llevar a Dwayne Johnson en carne y hueso a interpretar a Maui en un entorno que pretende venderse como realista es una historia completamente diferente y un desacierto tremendo. En la versión animada, Maui es un personaje con proporciones caricaturescas absurdas. Es literalmente un torso gigantesco con piernas pequeñas, una melena enorme y unos tatuajes mágicos en movimiento que funcionan como su propia conciencia. Eso en animación no solo funciona, sino que es visualmente brillante porque la animación vive de la exageración. Pero cuando pones a La Roca con un traje de utilería, músculos reales sobrecargados de maquillaje corporal y una peluca que por momentos parece comprada en una tienda de disfraces de descuento para Halloween, la ilusión se rompe a los 2 segundos de haber aparecido en pantalla. Se ve ridículo. Y no un ridículo divertido o entrañable, sino un ridículo incómodo, donde no puedes dejar de pensar en las horas que pasó el pobre tipo en la silla de maquillaje, sintiendo el pegamento en la cabeza. Durante toda la película me la pasé esperando que en cualquier momento soltara una de sus frases de la WWE o que mirara a la cámara a hacer la ceja levantada, porque su presencia física es tan abrumadora y tan asociada a su marca personal que destruye por completo al personaje. Ya no estás viendo al semidios del viento y del mar. Estás viendo a Dwayne Johnson haciendo cosplay costoso de Maui en un escenario rodeado de pantallas verdes. Y eso me lleva directamente a hablar de Catherine Lagaaya, la joven actriz que contrataron para interpretar a Moana. Aquí quiero ser extremadamente cuidadoso y respetuoso porque la chica no tiene absolutamente nada de culpa en este desastre. De hecho, si hay una luz al final del túnel en términos de casting, es ella. Catherine tiene una vibra fresca, una sonrisa contagiosa y una presencia escénica genuina que intenta por todos los medios inyectarle vida a un guión totalmente rígido y acartonado. Se nota a leguas que le puso el corazón entero al proyecto y que para ella significaba un orgullo enorme representar a su cultura y liderar una superproducción de este calibre a una edad tan temprana. Su energía me recordó muchísimo a la primera vez que vi a Auli'i Cravalho interpretar a Moana en la cinta animada. Había una inocencia y una determinación real en su voz que te hacía conectar de inmediato con el viaje del héroe. El problema gigantesco es que el director y la producción no le dieron el espacio necesario para respirar o para proponer algo distinto. La obligaron a repetir cada uno de los gestos, miradas y pausas dramáticas que hizo Auli'i en la versión original. Es como si hubieran puesto la película animada en una pantalla gigante en el set de rodaje y le hubieran dicho a la pobre chica que tenía que imitar cuadro por cuadro lo que hacía el modelo tridimensional. Eso es una crueldad tremenda para cualquier actor, pero especialmente para alguien que está empezando su carrera. No la dejaron construir su propia versión de Moana. La convirtieron en un eco humano de una animación digital, y eso me da un coraje tremendo porque se nota el talento bruto que tiene. Hay un par de escenas donde el libreto le da un segundo de tregua, especialmente cuando interactúa con el entorno marino real, o en los momentos de silencio antes de saltar al agua, donde de verdad puedes ver el potencial de una gran actuación.
Pero en cuanto vuelve el diálogo estructurado para encajar con los tiempos de la versión animada, toda esa magia orgánica se evapora al instante y volvemos a la programación habitual de la máquina de remakes. Esto me recuerda muchísimo a una experiencia personal que tuve hace un par de años, cuando intenté tomar clases de teatro improvisado. Yo tenía esta idea absurda en la cabeza de que iba a ser un talento natural, que me iba a subir al escenario y la gente se iba a soltar a reír de inmediato con mis ocurrencias. Pero la primera regla que te enseñan en esos talleres es que si intentas replicar un chiste o una rutina que ya viste en otro lado, el público huele la falta de autenticidad a 1 kilómetro de distancia. El humor y la emoción humana funcionan porque ocurren en el presente, porque se sienten espontáneos. Si fuerzas a un actor a copiar una emoción que fue diseñada fotograma a fotograma por un equipo de animadores durante 3 años, el resultado final siempre va a sentirse acartonado y falso. Y eso es exactamente lo que pasa durante las 2 horas de esta película. Hablemos también del resto del elenco y del tratamiento de los personajes secundarios, porque ahí la cosa se pone aún más extraña. La abuela Tala siempre fue el corazón emocional de la Moana original. Era esa figura sabia, un poco chiflada, la loca del pueblo que no le tenía miedo al qué dirán y que entendía la conexión profunda con el océano y los ancestros antes que cualquier otro habitante de la isla. En la versión animada, la transición de Tala a la raya espiritual en el agua es uno de los momentos más conmovedores y hermosos de la historia de Disney reciente. Te saca las lágrimas no solo por la música, sino por el simbolismo visual de la luz brillando en la oscuridad de la noche marina. En este remake, intentaron hacer esa misma escena con efectos especiales hiperrealistas, y el resultado es desconcertante. Al intentar que la raya espiritual se vea como un animal marino bioluminiscente de la vida real, grabado en un documental, perdieron toda la calidez y la poesía del diseño original. Se siente frío, casi como una criatura sacada de una película de ciencia ficción o un monstruo marino de bajo presupuesto. La actriz que interpreta a Tala hace un esfuerzo colosal por transmitir esa ternura maternal y mística, pero queda completamente sepultada bajo capas y capas de partículas digitales que parecen sacadas de un protector de pantalla de computadora de los años 2000. Y no me hagan empezar con el jefe Tui, el padre de Moana. En la cinta animada, el padre era una figura imponente, terca, pero profundamente motivada por el trauma de haber perdido a su mejor amigo en el océano cuando era joven. Tenía un arco claro de protección paternal obsesiva que chocaba con el llamado del destino de su hija. Aquí, el personaje se siente extrañamente rebajado, como si los guionistas no hubieran sabido qué hacer con él más allá de ponerlo a gritar en la orilla de la playa y mirar con cara de preocupación al horizonte. No hay un desarrollo real de su trauma, ni de su relación con Moana. Todo se siente apresurado porque la película tiene tanta prisa por llegar a los números musicales y a las secuencias de acción digitales, que se olvida por completo de construir las relaciones humanas que le daban peso a la historia original. Y eso nos lleva a la gran pregunta que nadie en la cúpula directiva de Disney parece querer hacerse. ¿Por qué estamos convirtiendo películas cuyo mayor atractivo era la expresividad y la libertad de la animación en producciones que están atadas a las limitaciones físicas de la realidad o del CGI fotorrealista? La respuesta corta y directa es dinero, obviamente. Pero la respuesta larga es que hay una falta de visión aterradora en los estudios de Hollywood actuales. Existe una creencia ridícula de que la animación es un género menor, un mero entretenimiento infantil que necesita ser validado pasando al formato de imagen real para que los adultos lo tomen en serio. Es esa mentalidad absurda de que una historia no es verdaderamente prestigiosa o importante hasta que no ves a un actor famoso vistiendo un traje real en un set de rodaje. Y eso no solo es una falta de respeto gigantesca para los miles de artistas de animación que dedicaron años de su vida
a crear la versión original, sino que demuestra una ignorancia absoluta sobre cómo funciona el arte del cine. Cuando ves la Moana animada, te das cuenta de que la animación permitía cosas que son sencillamente imposibles de replicar en la vida real. El agua en la película animada no era solo un elemento físico, era un personaje en sí mismo. Tenía personalidad, interactuaba con Moana, le jugaba bromas, la salvaba de caerse de la barca y reaccionaba con emociones visibles. En esta versión en imagen real, el agua vuelve a ser solo agua. Sí, hay momentos donde la simulación digital hace que una ola se levante y salude, pero se siente extraño, casi inquietante, como si estuvieras viendo un fluido alienígena en lugar de un amigo mágico. Perdió toda la fluidez y el encanto, porque la física del mundo real choca frontalmente con la fantasía cartoon. Y hablando de cosas que chocan frontalmente, hablemos de la música y de los números musicales, porque sé que muchos de ustedes estaban esperando esta parte. La banda sonora de Moana es, sin lugar a dudas, uno de los mejores trabajos musicales que ha producido Disney en las últimas décadas. La combinación del genio de Lin-Manuel Miranda, la maestría compositiva de Mark Mancina y la autenticidad cultural del músico Samoa, Opetaya Foai, creó una colección de canciones que no solo eran pegajosas, sino que contaban la historia y hacían avanzar la trama de una forma perfecta. Cada tema musical tenía un propósito narrativo claro y una energía arrolladora. Entonces, ¿qué pasa cuando agarras esas mismas canciones y las vuelves a grabar años después, con arreglos ligeramente diferentes y voces en vivo grabadas en el set o redobladas en estudio? Lo que pasa es que terminas con una versión descafeinada que suena como un álbum de covers de karaoke de presupuesto alto. Empecemos con la canción icónica, ¿Qué hay más allá? O ¿Cuán lejos voy? En la versión animada, la interpretación vocal de Auli'i Cravalho era pura potencia emocional. Tenías esa transición perfecta desde la duda inicial hasta la explosión de determinación cuando corre por la playa y se sube a la embarcación. En esta nueva entrega, la interpretación de Catherine Lagaaya es técnicamente correcta. La chica canta muy bien y alcanza las notas altas sin ningún problema. Pero la mezcla de audio en la película es pésima. La voz suena procesada, como si le hubieran metido demasiada autotune o limpieza digital en postproducción, quitándole toda la textura rasposa y humana que hace que una canción de teatro musical te ponga la piel de gallina. Además, la puesta en escena durante la canción es insípida. En lugar de aprovechar la inmensidad del paisaje natural para hacer tomas épicas y cinematográficas, la cámara se queda pegada a la cara de la actriz o hace unos movimientos de dron genéricos que parecen sacados de un comercial de turismo del Pacífico Sur. Y luego tenemos De Nada, el tema de Maui, interpretado por Dwayne Johnson. Oigan, yo sé que La Roca no es Pavarotti, ni pretende serlo. En la película original, su interpretación funcionaba precisamente porque era habladita, rítmica y llena de carisma. El equipo de animación construyó todo el número musical alrededor de sus tatuajes mágicos, cobrando vida en una pared de cueva, creando un collage de colores, formas y movimientos que compensaban de sobra sus limitaciones vocales. Pero en la versión de imagen real, no tienes esa libertad visual. Tienes a Dwayne Johnson bailando en una playa real, haciendo gestos exagerados a la cámara, mientras unos tatuajes generados por computadora se mueven en su pecho de una forma que se ve casi perturbadora. Sin el ritmo frenético y la creatividad de la animación combinada, la canción se siente larguísima, repetitiva, y hasta un poco vergonzosa de ver. Estaba en la sala de cine, mirando a la pantalla, y sintiendo esa pena ajena que te da cuando ves a un tío entusiasmado haciendo un show en una boda familiar, después de haberse tomado 3 copas de más. Pero la gota que derramó el vaso en el apartado musical, y de verdad necesito desahogarme con esto.
Es el número musical de Tamatoa, el cangrejo gigante obsesionado con las cosas brillantes. En la película animada, Brillante era una joya absoluta. Jemaine Clement le dio una voz psicodélica, extravagantemente malvada y llena de carisma que recordaba directamente a David Bowie. Además, toda la secuencia en el reino de los monstruos era un festival de colores neón, luces ultravioleta y diseños de criaturas alucinantes que te transportaban a un mundo totalmente ajeno a la superficie. Era raro, era oscuro y era divertidísimo. ¿Qué hicieron para la versión en imagen real? Destruyeron por completo la estética neón. Convirtieron la guarida de Tamatoa en una cueva submarina oscura, gris y fangosa, donde apenas se alcanza a ver lo que está pasando en pantalla. El cangrejo en sí se ve horrendo, y no feo en el sentido divertido de un monstruo de película, sino feo en el sentido de un modelo 3 de sin terminar, que parece sacado de un videojuego de presupuesto medio de la década pasada. La voz de Tamatoa en esta versión intenta replicar el mismo tono sarcástico y elegante, pero al no tener el apoyo de una animación colorida y surrealista, todo el número musical se siente plano, aburrido y completamente fuera de lugar. Los chistes no pegan, el ritmo se siente pesado y la canción parece durar el doble de tiempo. Me puse a mirar el reloj en la sala durante esa escena y vi a varios padres de familia revisando el teléfono celular con la pantalla en el brillo mínimo, porque los niños pequeños directamente se habían desconectado de lo que estaba pasando en pantalla. Cuando pierdes la atención de los niños en un número musical, que se supone que es el momento más divertido y extravagante del segundo acto, sabes que metiste la pata hasta el fondo. Y eso me lleva a reflexionar sobre la falta de riesgo en el cine comercial actual. ¿Se han fijado en cómo todos estos remakes parecen lecherías corporativas diseñadas por un comité de ejecutivos en una sala de juntas? Ya no hay un director con una visión artística clara que diga, oigan, vamos a agarrar esta historia y vamos a reinterpretarla desde un ángulo completamente diferente. Vamos a arriesgar algo. No, lo que hacen es contratar a un director de encargo, ponerle un presupuesto gigante de 200 o 300 millones de dólares y darle una lista de verificación estricta aprobada por el Departamento de Mercadotecnia. Asegúrate de meter este chiste, asegúrate de que el muñeco de peluche de púa se vea tierno para vender juguetes en Navidad. No cambies nada de la trama principal para no enojar a los fans nostálgicos, pero agrega 10 minutos extra de metraje innecesario para justificar que la gente pague una entrada de cine más cara. Es un modelo de negocio agotador y triste. Y lo peor de todo es que nosotros, como audiencia, caemos en la trampa una y otra vez. Vamos al cine por curiosidad, por nostalgia o simplemente porque no hay nada más en la cartelera esa semana y con nuestra entrada terminamos validando la estrategia del estudio. Luego nos quejamos en internet de que Hollywood ya no tiene ideas originales, pero los números en taquilla dicen otra cosa. Es un círculo vicioso del que parece imposible salir, a menos que estas películas empiecen a fracasar de forma tan contundente en la taquilla que los ejecutivos finalmente entiendan que el público ya se cansó de la misma fórmula recalentada. Pero bueno, todavía nos queda muchísimo por analizar sobre esta cinta, incluyendo los detalles detrás de cámaras de la producción en Hawái, las controversias sobre el uso de efectos especiales versus locaciones reales, y por supuesto, el desglose final de si este proyecto fue un desastre financiero o si logró salvar los muebles en el último minuto. Y hablando de los detalles detrás de cámaras, de la producción en Hawái y de todo el enredo de los efectos especiales versus las locaciones reales, aquí es donde la historia de cómo se hizo esta película se vuelve casi más absurda que lo que terminamos viendo en la pantalla grande. Cuando Disney anunció con bombos y platillos que iban a filmar gran parte del proyecto en Hawái y en otras islas del Pacífico, la comunidad y la prensa especializada pensaron,
Bueno, al menos le van a inyectar una escala visual orgánica, van a usar paisajes imponentes, playas reales, selvas vírgenes y van a capturar esa luz del sol que solo existe en esa zona del planeta. Uno pensaría que si vas a gastar cientos de millones de dólares en trasladar a un equipo técnico gigantesco, con cámaras IMAX, equipos de iluminación pesados, barcos reales construidos a medida y cientos de extras locales hasta el medio del Océano Pacífico, es porque vas a sacarle el máximo provecho al paisaje natural, ¿verdad? Pues resulta que no. La paradoja más grande y frustrante de todo el rodaje es que, a pesar de estar rodeados de algunos de los entornos naturales más impresionantes del planeta Tierra, la gran mayoría de las escenas terminaron superpuestas sobre pantallas azules y verdes gigantescas montadas en sets de grabación a la orilla del agua. Es una decisión técnica que te deja rascándote la cabeza. Tenías a los actores pisando arena real, sintiendo la brisa marina real en la cara, pero si miras con atención los bordes de sus cuerpos durante casi todas las tomas abiertas, notas de inmediato la famosa halo digital o ese aura sintética que ocurre cuando recortas a una persona grabada con iluminación artificial para pegarla sobre un fondo que fue retocado digitalmente en una computadora en Los Ángeles meses después. Es la contradicción definitiva del cine moderno de gran presupuesto. Gastas una fortuna en logística para ir a la locación real, solo para terminar filtrando todo el paisaje a través de capas y capas de corrección de color digital y composición CGI, haciendo que Hawái termine viéndose exactamente igual que una bahía generada por computadora en un estudio cerrado en Atlanta. Me recuerda muchísimo a una vez que fui de vacaciones a la playa con unos amigos y pasamos literalmente 4 horas encerrados en la habitación del hotel con el aire acondicionado a tope, jugando videojuegos en una pantalla HD, teniendo el mar turquesa a 10 metros de la ventana. Es esa misma vibra de tener el recurso milagroso justo enfrente de tus narices y decidir ignorarlo por comodidad técnica o por la obsesión neurótica de tener el control absoluto sobre cada rayo de luz en la postproducción. Y esa necesidad enfermiza de controlarlo todo digitalmente afectó directamente la interacción de los actores en el set. Se filtraron varias historias durante la fase de producción sobre lo restrictivo que fue el rodaje para el elenco juvenil. En la película animada original, las escenas de navegación tenían un dinamismo brutal, porque el movimiento de la barca sobre las olas estaba diseñado para transmitir peligro, velocidad y libertad. Para recrear eso en el rodaje de imagen real, construyeron varios esquifes de madera a escala real, y los montaron sobre plataformas hidráulicas gigantescas. Por un lado, ver la ingeniería detrás de esos mecanismos es fascinante. Los tipos construyeron una especie de simulador de montaña rusa sobre agua para simular el vaivén del mar. Pero por el otro lado, cuando pones a un actor a actuar sobre una plataforma mecánica frente a una pared de pantallas LED gigantes, mientras un ventilador industrial le sopla aire en la cara, se nota la falta de gravedad orgánica. Se nota que la barca no está flotando en el agua de verdad. Se nota que los pies de los actores no están reaccionando al verdadero peso del mar. Catherine Lagaaya y Dwayne Johnson pasaron semanas enteras suspendidos en el aire dentro de un hangar de sonido, gritando a puntos amarillos fijados en palos de madera que luego serían reemplazados por monstruos marinos o por el espíritu de la abuela Tala. Y eso se nota a leguas en la mirada de los actores. Hay una desconexión en sus ojos, ese famoso brillo ausente que ocurre cuando un actor tiene que reaccionar. Seguimos con el tema porque, francamente, no hemos hecho más que rascar la superficie de este fenómeno y hay muchísima tela de donde cortar. Si hay algo que de verdad me revuelve el estómago cuando analizo cómo Disney maneja estas producciones en los últimos tiempos, es la forma en que abordan el casting y la construcción de los personajes en la etapa de preproducción.
Hablemos claro de Dwayne Johnson regresando como Maui. A ver, yo entiendo perfectamente la lógica corporativa detrás de esto. Dwayne Johnson es una de las estrellas más rentables y reconocibles del planeta, o al menos lo era antes de que se metiera en todos esos proyectos inflados de superhéroes y comedias de acción genéricas, donde básicamente se interpreta a sí mismo vistiendo la misma camiseta caqui en una selva diferente. Cuando hicieron la película animada original, su voz encajaba como un guante. Tenía ese carisma natural, ese tono socarrón y esa capacidad de burlarse de su propia figura de hombre rudo que hacía que Maui fuera entrañable, a pesar de ser un semidios egoísta que básicamente causó el fin del mundo por un capricho. Pero llevar a Dwayne Johnson en carne y hueso a interpretar a Maui en un entorno que pretende venderse como realista es una historia completamente diferente y un desacierto tremendo. En la versión animada, Maui es un personaje con proporciones caricaturescas absurdas. Es literalmente un torso gigantesco con piernas pequeñas, una melena enorme y unos tatuajes mágicos en movimiento que funcionan como su propia conciencia. Eso en animación no solo funciona, sino que es visualmente brillante porque la animación vive de la exageración. Pero cuando pones a La Roca con un traje de utilería, músculos reales sobrecargados de maquillaje corporal y una peluca que por momentos parece comprada en una tienda de disfraces de descuento para Halloween, la ilusión se rompe a los 2 segundos de haber aparecido en pantalla. Se ve ridículo. Y no un ridículo divertido o entrañable, sino un ridículo incómodo, donde no puedes dejar de pensar en las horas que pasó el pobre tipo en la silla de maquillaje, sintiendo el pegamento en la cabeza. Durante toda la película me la pasé esperando que en cualquier momento soltara una de sus frases de la WWE o que mirara a la cámara a hacer la ceja levantada, porque su presencia física es tan abrumadora y tan asociada a su marca personal que destruye por completo al personaje. Ya no estás viendo al semidios del viento y del mar. Estás viendo a Dwayne Johnson haciendo cosplay costoso de Maui en un escenario rodeado de pantallas verdes. Y eso me lleva directamente a hablar de Katherine Lagaaya, la joven actriz que contrataron para interpretar a Moana. Aquí quiero ser extremadamente cuidadoso y respetuoso porque la chica no tiene absolutamente nada de culpa en este desastre. De hecho, si hay una luz al final del túnel en términos de casting, es ella. Katherine tiene una vibra fresca, una sonrisa contagiosa y una presencia escénica genuina que intenta por todos los medios inyectarle vida a un guión totalmente rígido y acartonado. Se nota a leguas que le puso el corazón entero al proyecto y que para ella significaba un orgullo enorme representar a su cultura y liderar una superproducción de este calibre a una edad tan temprana. Su energía me recordó muchísimo a la primera vez que vi a Auli'i Cravalho interpretar a Moana en la cinta animada. Había una inocencia y una determinación real en su voz que te hacía conectar de inmediato con el viaje del héroe. El problema gigantesco es que el director y la producción no le dieron el espacio necesario para respirar o para proponer algo distinto. La obligaron a repetir cada uno de los gestos, miradas y pausas dramáticas que hizo Auli'i en la versión original. Es como si hubieran puesto la película animada en una pantalla gigante en el set de rodaje y le hubieran dicho a la pobre chica que tenía que imitar cuadro por cuadro lo que hacía el modelo tridimensional. Eso es una crueldad tremenda para cualquier actor, pero especialmente para alguien que está empezando su carrera. No la dejaron construir su propia versión de Moana. La convirtieron en un eco humano de una animación digital. Y eso me da un coraje tremendo porque se nota el talento bruto que tiene. Hay un par de escenas donde el libreto le da un segundo de tregua, especialmente cuando interactúa con el entorno marino real, o en los momentos de silencio antes de saltar al agua, donde de verdad puedes ver el potencial de una gran actuación.
Pero en cuanto vuelve el diálogo estructurado para encajar con los tiempos de la versión animada, toda esa magia orgánica se evapora al instante y volvemos a la programación habitual de la máquina de remakes. Esto me recuerda muchísimo a una experiencia personal que tuve hace un par de años, cuando intenté tomar clases de teatro improvisado. Yo tenía esta idea absurda en la cabeza de que iba a ser un talento natural, que me iba a subir al escenario y la gente se iba a soltar a reír de inmediato con mis ocurrencias. Pero la primera regla que te enseñan en esos talleres es que si intentas replicar un chiste o una rutina que ya viste en otro lado, el público huele la falta de autenticidad a 1 kilómetro de distancia. El humor y la emoción humana funcionan porque ocurren en el presente, porque se sienten espontáneos. Si fuerzas a un actor a copiar una emoción que fue diseñada fotograma a fotograma por un equipo de animadores durante 3 años, el resultado final siempre va a sentirse acartonado y falso. Y eso es exactamente lo que pasa durante las 2 horas de esta película. Hablemos también del resto del elenco y del tratamiento de los personajes secundarios, porque ahí la cosa se pone aún más extraña. La abuela Tala siempre fue el corazón emocional de la Moana original. Era esa figura sabia, un poco chiflada, la loca del pueblo que no le tenía miedo al qué dirán y que entendía la conexión profunda con el océano y los ancestros antes que cualquier otro habitante de la isla. En la versión animada, la transición de Tala a la raya espiritual en el agua es uno de los momentos más conmovedores y hermosos de la historia de Disney reciente. Te saca las lágrimas no solo por la música, sino por el simbolismo visual de la luz brillando en la oscuridad de la noche marina. En este remake, intentaron hacer esa misma escena con efectos especiales hiperrealistas, y el resultado es desconcertante. Al intentar que la raya espiritual se vea como un animal marino bioluminiscente de la vida real, grabado en un documental, perdieron toda la calidez y la poesía del diseño original. Se siente frío, casi como una criatura sacada de una película de ciencia ficción o un monstruo marino de bajo presupuesto. La actriz que interpreta a Tala hace un esfuerzo colosal por transmitir esa ternura maternal y mística, pero queda completamente sepultada bajo capas y capas de partículas digitales que parecen sacadas de un protector de pantalla de computadora de los años 2000. Y no me hagan empezar con el jefe Tui, el padre de Moana. En la cinta animada, el padre era una figura imponente, terca, pero profundamente motivada por el trauma de haber perdido a su mejor amigo en el océano cuando era joven. Tenía un arco claro de protección paternal obsesiva que chocaba con el llamado del destino de su hija. Aquí, el personaje se siente extrañamente rebajado, como si los guionistas no hubieran sabido qué hacer con él más allá de ponerlo a gritar en la orilla de la playa y mirar con cara de preocupación al horizonte. No hay un desarrollo real de su trauma, ni de su relación con Moana. Todo se siente apresurado porque la película tiene tanta prisa por llegar a los números musicales y a las secuencias de acción digitales, que se olvida por completo de construir las relaciones humanas que le daban peso a la historia original. Y eso nos lleva a la gran pregunta que nadie en la cúpula directiva de Disney parece querer hacerse. ¿Por qué estamos convirtiendo películas cuyo mayor atractivo era la expresividad y la libertad de la animación en producciones que están atadas a las limitaciones físicas de la realidad o del CGI fotorrealista? La respuesta corta y directa es dinero, obviamente. Pero la respuesta larga es que hay una falta de visión aterradora en los estudios de Hollywood actuales. Existe una creencia ridícula de que la animación es un género menor, un mero entretenimiento infantil que necesita ser validado pasando al formato de imagen real para que los adultos lo tomen en serio. Es esa mentalidad absurda de que una historia no es verdaderamente prestigiosa o importante hasta que no ves a un actor famoso vistiendo un traje real en un set de rodaje. Y eso no solo es una falta de respeto gigantesca para los miles de artistas de animación que dedicaron años de su vida
a crear la versión original, sino que demuestra una ignorancia absoluta sobre cómo funciona el arte del cine. Cuando ves la Moana animada, te das cuenta de que la animación permitía cosas que son sencillamente imposibles de replicar en la vida real. El agua en la película animada no era solo un elemento físico, era un personaje en sí mismo. Tenía personalidad, interactuaba con Moana, le jugaba bromas, la salvaba de caerse de la barca y reaccionaba con emociones visibles. En esta versión en imagen real, el agua vuelve a ser solo agua. Sí, hay momentos donde la simulación digital hace que una ola se levante y salude, pero se siente extraño, casi inquietante, como si estuvieras viendo un fluido alienígena en lugar de un amigo mágico. Perdió toda la fluidez y el encanto, porque la física del mundo real choca frontalmente con la fantasía cartoon. Y hablando de cosas que chocan frontalmente, hablemos de la música y de los números musicales, porque sé que muchos de ustedes estaban esperando esta parte. La banda sonora de Moana es, sin lugar a dudas, uno de los mejores trabajos musicales que ha producido Disney en las últimas décadas. La combinación del genio de Lin-Manuel Miranda, la maestría compositiva de Mark Mancina y la autenticidad cultural del músico Samoa, Opetaya Foai, creó una colección de canciones que no solo eran pegajosas, sino que contaban la historia y hacían avanzar la trama de una forma perfecta. Cada tema musical tenía un propósito narrativo claro y una energía arrolladora. Entonces, ¿qué pasa cuando agarras esas mismas canciones y las vuelves a grabar años después, con arreglos ligeramente diferentes y voces en vivo grabadas en el set o redobladas en estudio? Lo que pasa es que terminas con una versión descafeinada que suena como un álbum de covers de karaoke de presupuesto alto. Empecemos con la canción icónica, ¿Qué hay más allá? O ¿Cuán lejos voy? En la versión animada, la interpretación vocal de Auli'i Cravalho era pura potencia emocional. Tenías esa transición perfecta desde la duda inicial hasta la explosión de determinación cuando corre por la playa y se sube a la embarcación. En esta nueva entrega, la interpretación de Catherine Lagaaya es técnicamente correcta. La chica canta muy bien y alcanza las notas altas sin ningún problema. Pero la mezcla de audio en la película es pésima. La voz suena procesada, como si le hubieran metido demasiada autotune o limpieza digital en postproducción, quitándole toda la textura rasposa y humana que hace que una canción de teatro musical te ponga la piel de gallina. Además, la puesta en escena durante la canción es insípida. En lugar de aprovechar la inmensidad del paisaje natural para hacer tomas épicas y cinematográficas, la cámara se queda pegada a la cara de la actriz o hace unos movimientos de dron genéricos que parecen sacados de un comercial de turismo del Pacífico Sur. Y luego tenemos De Nada, el tema de Maui, interpretado por Dwayne Johnson. Oigan, yo sé que La Roca no es Pavarotti, ni pretende serlo. En la película original, su interpretación funcionaba precisamente porque era habladita, rítmica y llena de carisma. El equipo de animación construyó todo el número musical alrededor de sus tatuajes mágicos, cobrando vida en una pared de cueva, creando un collage de colores, formas y movimientos que compensaban de sobra sus limitaciones vocales. Pero en la versión de imagen real, no tienes esa libertad visual. Tienes a Dwayne Johnson bailando en una playa real, haciendo gestos exagerados a la cámara, mientras unos tatuajes generados por computadora se mueven en su pecho de una forma que se ve casi perturbadora. Sin el ritmo frenético y la creatividad de la animación combinada, la canción se siente larguísima, repetitiva, y hasta un poco vergonzosa de ver. Estaba en la sala de cine, mirando a la pantalla, y sintiendo esa pena ajena que te da cuando ves a un tío entusiasmado haciendo un show en una boda familiar, después de haberse tomado 3 copas de más. Pero la gota que derramó el vaso en el apartado musical, y de verdad necesito desahogarme con esto,
Es el número musical de Tamatoa, el cangrejo gigante obsesionado con las cosas brillantes. En la película animada, Brillante era una joya absoluta. Jemaine Clement le dio una voz psicodélica, extravagantemente malvada y llena de carisma que recordaba directamente a David Bowie. Además, toda la secuencia en el reino de los monstruos era un festival de colores neón, luces ultravioleta y diseños de criaturas alucinantes que te transportaban a un mundo totalmente ajeno a la superficie. Era raro, era oscuro y era divertidísimo. ¿Qué hicieron para la versión en imagen real? Destruyeron por completo la estética neón. Convirtieron la guarida de Tamatoa en una cueva submarina oscura, gris y fangosa, donde apenas se alcanza a ver lo que está pasando en pantalla. El cangrejo en sí se ve horrendo, y no feo en el sentido divertido de un monstruo de película, sino feo en el sentido de un modelo 3 de sin terminar, que parece sacado de un videojuego de presupuesto medio de la década pasada. La voz de Tamatoa en esta versión intenta replicar el mismo tono sarcástico y elegante, pero al no tener el apoyo de una animación colorida y surrealista, todo el número musical se siente plano, aburrido y completamente fuera de lugar. Los chistes no pegan, el ritmo se siente pesado y la canción parece durar el doble de tiempo. Me puse a mirar el reloj en la sala durante esa escena y vi a varios padres de familia revisando el teléfono celular con la pantalla en el brillo mínimo, porque los niños pequeños directamente se habían desconectado de lo que estaba pasando en pantalla. Cuando pierdes la atención de los niños en un número musical, que se supone que es el momento más divertido y extravagante del segundo acto, sabes que metiste la pata hasta el fondo. Y eso me lleva a reflexionar sobre la falta de riesgo en el cine comercial actual. ¿Se han fijado en cómo todos estos remakes parecen lecherías corporativas diseñadas por un comité de ejecutivos en una sala de juntas? Ya no hay un director con una visión artística clara que diga, oigan, vamos a agarrar esta historia y vamos a reinterpretarla desde un ángulo completamente diferente. Vamos a arriesgar algo. No, lo que hacen es contratar a un director de encargo, ponerle un presupuesto gigante de 200 o 300 millones de dólares y darle una lista de verificación estricta aprobada por el Departamento de Mercadotecnia. Asegúrate de meter este chiste, asegúrate de que el muñeco de peluche de púa se vea tierno para vender juguetes en Navidad. No cambies nada de la trama principal para no enojar a los fans nostálgicos, pero agrega 10 minutos extra de metraje innecesario para justificar que la gente pague una entrada de cine más cara. Es un modelo de negocio agotador y triste. Y lo peor de todo es que nosotros, como audiencia, caemos en la trampa una y otra vez. Vamos al cine por curiosidad, por nostalgia o simplemente porque no hay nada más en la cartelera esa semana y con nuestra entrada terminamos validando la estrategia del estudio. Luego nos quejamos en internet de que Hollywood ya no tiene ideas originales, pero los números en taquilla dicen otra cosa. Es un círculo vicioso del que parece imposible salir, a menos que estas películas empiecen a fracasar de forma tan contundente en la taquilla que los ejecutivos finalmente entiendan que el público ya se cansó de la misma fórmula recalentada. Pero bueno, todavía nos queda muchísimo por analizar sobre esta cinta, incluyendo los detalles detrás de cámaras de la producción en Hawái, las controversias sobre el uso de efectos especiales versus locaciones reales, y por supuesto, el desglose final de si este proyecto fue un desastre financiero o si logró salvar los muebles en el último minuto. Y hablando de los detalles detrás de cámaras, de la producción en Hawái y de todo el enredo de los efectos especiales versus las locaciones reales, aquí es donde la historia de cómo se hizo esta película se vuelve casi más absurda que lo que terminamos viendo en la pantalla grande. Cuando Disney anunció con bombos y platillos que iban a filmar gran parte del proyecto en Hawái y en otras islas del Pacífico, la comunidad y la prensa especializada pensaron,
Bueno, al menos le van a inyectar una escala visual orgánica, van a usar paisajes imponentes, playas reales, selvas vírgenes y van a capturar esa luz del sol que solo existe en esa zona del planeta. Uno pensaría que si vas a gastar cientos de millones de dólares en trasladar a un equipo técnico gigantesco, con cámaras IMAX, equipos de iluminación pesados, barcos reales construidos a medida y cientos de extras locales hasta el medio del Océano Pacífico, es porque vas a sacarle el máximo provecho al paisaje natural, ¿verdad? Pues resulta que no. La paradoja más grande y frustrante de todo el rodaje es que, a pesar de estar rodeados de algunos de los entornos naturales más impresionantes del planeta Tierra, la gran mayoría de las escenas terminaron superpuestas sobre pantallas azules y verdes gigantescas montadas en sets de grabación a la orilla del agua. Es una decisión técnica que te deja rascándote la cabeza. Tenías a los actores pisando arena real, sintiendo la brisa marina real en la cara, pero si miras con atención los bordes de sus cuerpos durante casi todas las tomas abiertas, notas de inmediato la famosa halo digital o ese aura sintética que ocurre cuando recortas a una persona grabada con iluminación artificial para pegarla sobre un fondo que fue retocado digitalmente en una computadora en Los Ángeles meses después. Es la contradicción definitiva del cine moderno de gran presupuesto. Gastas una fortuna en logística para ir a la locación real, solo para terminar filtrando todo el paisaje a través de capas y capas de corrección de color digital y composición CGI, haciendo que Hawái termine viéndose exactamente igual que una bahía generada por computadora en un estudio cerrado en Atlanta. Me recuerda muchísimo a una vez que fui de vacaciones a la playa con unos amigos y pasamos literalmente 4 horas encerrados en la habitación del hotel con el aire acondicionado a tope, jugando videojuegos en una pantalla HD, teniendo el mar turquesa a 10 metros de la ventana. Es esa misma vibra de tener el recurso milagroso justo enfrente de tus narices y decidir ignorarlo por comodidad técnica o por la obsesión neurótica de tener el control absoluto sobre cada rayo de luz en la postproducción. Y esa necesidad enfermiza de controlarlo todo digitalmente afectó directamente la interacción de los actores en el set. Se filtraron varias historias durante la fase de producción sobre lo restrictivo que fue el rodaje para el elenco juvenil. En la película animada original, las escenas de navegación tenían un dinamismo brutal, porque el movimiento de la barca sobre las olas estaba diseñado para transmitir peligro, velocidad y libertad. Para recrear eso en el rodaje de imagen real, construyeron varios esquifes de madera a escala real y los montaron sobre plataformas hidráulicas gigantescas. Por un lado, ver la ingeniería detrás de esos mecanismos es fascinante. Los tipos construyeron una especie de simulador de montaña rusa sobre agua para simular el vaivén del mar. Pero por el otro lado, cuando pones a un actor a actuar sobre una plataforma mecánica frente a una pared de pantallas LED gigantes, mientras un ventilador industrial le sopla aire en la cara, se nota la falta de gravedad orgánica. Se nota que la barca no está flotando en el agua de verdad. Se nota que los pies de los actores no están reaccionando al verdadero peso del mar. Catherine Lagaaya y Dwayne Johnson pasaron semanas enteras suspendidos en el aire dentro de un hangar de sonido, gritando a puntos amarillos fijados en palos de madera que luego serían reemplazados por monstruos marinos o por el espíritu de la abuela Tala. Y eso se nota a leguas en la mirada de los actores. Hay una desconexión en sus ojos, ese famoso brillo ausente que ocurre cuando un actor tiene que reaccionar.